Buenas noches, bienvenidos a Ese Maldito Vicio, el podcast de los escritores malditos. En esta edición estamos con el doctor Pedro Guibovich, autor de Lectores, Libros e Intelectuales, Función Social de la Biblioteca Nacional, editado por Reino Almagro Editores. Doctor Guibovich, buenas noches, ¿cómo está usted? Bien, aquí muy contento de estar entre tantos libros, ¿no? ¿Qué? Y es un poco el paraíso del lector y el paraíso del bibliófilo, pero yo no soy bibliófilo, me considero un humilde lector, ¿no? Es su segunda vez en la librería de Lima. ¿Qué le pareció esta segunda ocasión? ¿Qué ha encontrado así a simple vista? Bueno, encontré muchos libros de historia del Perú, algunos que consulté en mi época de estudiante, también algunas ediciones facsimilares, ¿no? Como la del Mercurio peruano, que veo por allí, la edición del diccionario de Fray Domingo de Santo Tomás. Bueno, realmente la colección es bastante variada, bastante diversa, ¿no? Y lo fascinante de una librería de este tipo es que uno bucea en los estantes, bucea en las mesas, descubre un título y ese título sin duda nos lleva a establecer asociaciones con lecturas que hemos tenido en el pasado o que estamos realizando en el presente. Doctor, antes de pasar a su reciente publicación editada con Reino de Almagro, que es Lectores, Libros e Intelectuales, Función Social de la Biblioteca Nacional del Perú, quiero que me responda una pregunta que es, ¿era un delito leer en el virreinato? Bueno, depende. La posesión de libros estaba sancionada, la posesión de libros prohibidos estaba sancionada tanto por la corona como por la Inquisición. Pero la Inquisición era la principal encargada de controlar, tratar de evitar la circulación de textos prohibidos y también la lectura, el consumo de libros prohibidos. No he encontrado ninguna sanción por la lectura de libros prohibidos, ¿no? Pero lo que hacía la Inquisición sí era, ya a fines del siglo XVIII, amonestar al lector de libros prohibidos y de una manera muy sutil a veces también muy elegante, muy cordial, invitarlo a que entregue los libros. Generalmente los libros prohibidos aparecen como parte de un proceso, ¿no? Un proceso criminal, un proceso civil, un proceso de fe. Y tan solo se convierten digamos así, los protagonistas de pesquisas en la segunda mitad del siglo XVIII. ¿Por qué? Porque es un contexto en el que hay un enorme desarrollo editorial. Es una época durante la cual, bueno, toda América española está muy en contacto con la literatura francesa y fue una época durante la cual para algunos censores, para algunos inquisidores, el hecho de que el autor fuera francés o que el libro estuviera escrito en lengua francesa era síntoma de que algo podía contener, ¿no? Se sospechaba acerca del contenido ideológico de ese texto. Ok, doctor. Doctor, me da curiosidad en tiempos actuales en que la lectura bueno, tenemos bajos índices de lecturas en el Perú. Eh, ¿Cómo sacábamos? Me da curiosidad lo de la licencia del lector. ¿Y cómo sacar una licencia de lector en el virreinato? Bueno, desde el siglo XVI, pero sobre todo ya en particular durante el siglo XVIII, cuando un académico, un jurista, un eclesiástico quería consultar determinados libros prohibidos, solicitaba a la Inquisición una licencia para leer tal o cual título específico. No era una licencia general. Entonces se concedía la licencia con la finalidad de que este jurista, clérigo, etcétera, pudiera consultar una obra en particular y se establecían dos restricciones. Por un lado, que el libro por el cual se le concedía la licencia no debía prestarlo, y por otro lado, en la licencia, a veces al dorso de la licencia, se fijaba una lista de libros los cuales estaban prohibidos de leer, incluso para aquellos que tenían licencia, Ok. ¿no? Pero
a fines del siglo XVIII, principios del XIX, miembros de la élite limeña, algunos miembros de la élite arequipeña, etcétera, o trujillana, solicitaron a la Inquisición estas licencias, aduciendo múltiples razones, que las requerían leer a tal o cual autor para refutarlos, o porque eran médicos, o porque eran abogados, ¿no? Entonces la Inquisición se volvió particularmente condescendiente con estos personajes de la sociedad colonial, ¿no? Doctor, vayamos a le cuento un caso. Imaginemos que estamos en el virreinato, estamos en Cañete. Soy un trabajador afroperuano de una hacienda y me encuentran leyendo, por ejemplo, el de Camerón de Giovanni Boccaccio o me ampayan con un libro de hechicería. ¿Qué me podría pasar? Bueno, buena pregunta. Podían pasar dos cosas. Que el amo, ¿no? Lo delatase si es que quería, pero lo más probable es que no pasara nada. Ah, ¿Por qué? Porque la Inquisición eh, concentraba la mayoría de sus oficiales en Lima, ok. de modo tal que la principal actividad, llamémosla censoria controladora, que está bastante bien documentado, se da en Lima, y en mucho menor proporción en las ciudades, Cusco, Arequipa, Trujillo, donde también había algunos funcionarios, algunos oficiales de la Inquisición, pero en las zonas rurales, cero, ¿no? De modo tal que yo podía poseer libros prohibidos, si no hacía ostentación de ellos o no me encontraba con alguien con la voluntad de delatarme, no pasaba nada, ¿no? Pero a lo mucho, lo que se podía producir, como mencioné hace un momento, es que me llegara una amonestación o que el comisario, si se trataba de una región más allá de las murallas de Lima, fuera a mi casa y me hiciera notar lo inconveniente de la lectura de ese texto, ¿no? Yo me imaginaba otras cosas más perversas, joder, que me podría pasar, ¿no? No, 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 El no. potro, no sé. No, 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 para nada, para Ok. nada. Ok. Otra cosa que quería preguntarle con respecto a esos temas era sobre el tema digamos, de la llegada de los libros de contrabando. Imagino que llegaban por Puno. ¿O No, no, no. cuál era el medio de llegada? No, o sea, no hay manera, no es fácil documentar el contrabando de libros por una razón muy sencilla, porque no hay estudios al respecto. Ok. Eh, Hay estudios en el caso de Francia, para España, en fin, para otras realidades, pero para el caso del Virreinato del Perú, las referencias son muy escasas. Hay referencias aisladas junto con mercaderías que eran introducidas de contrabando por el Río de la Plata, se introducían libros. Pero yo no me he encontrado con ninguna referencia con libros de contrabando. Lo que sucede es que, en teoría, los libros que llegaban en embarques de comerciantes o de libreros al puerto del Callao o al puerto de Paita, en teoría, debían ser inspeccionados por un comisario de la Inquisición. Pero en el caso de Lima, y eso está documentado para el siglo XVIII, para la segunda mitad del siglo XVIII, lo que hacían los comisarios o los oficiales de la Inquisición era solicitar al importador de libros que presentaran en el Tribunal de Inquisición una lista de libros. No es que los oficiales de la Inquisición iban y abrían las cajas y examinaban volumen por volumen. Eso Ok. habría tomado demasiado tiempo y mucha energía. Pero el medio para la introducción de libros prohibidos, en el caso del siglo XVIII, que eso sí hay información, la segunda mitad del siglo XVIII, fue en el equipaje de los viajeros. Eso sí está bastante bien documentado, ¿no? Y los inquisidores se quejan una y otra vez de que no se inspeccionan los equipajes y que en los equipajes se introducen libros. Doctor, hablemos ahora sobre el tema de la lectura en voz alta, que me pareció curioso, ¿no? ¿No? De la lectura en voz alta, sobre todo en las comunidades indígenas en el virreinato, ¿no? Porque ¿qué cosas podía leer un indígena en esa época, ¿no? Un poblador rural, ¿no? No sé, de Cusco, ¿no? De las reducciones. ¿Podía leer cualquier libro? No creo, ¿no? Bueno, a ver, la práctica de la lectura en voz alta eh, tenía diferentes ámbitos.
Uno podía hacer en la universidad, podía hacer en el colegio, como lo hemos hecho todos. Claro. En mi colegio, los jesuitas nos hacían leer en voz alta. ¿Por qué? Porque de esa manera practicábamos la entonación, la claridad de la voz, etc. Pero en la época colonial hay referencias, ¿no?, a la lectura en voz alta en la universidad, lectura en voz alta en los recintos, en los refectorios, en los comedorios de las órdenes religiosas, en los beaterios, ¿no? Se habla de la importancia de la lectura comunitaria. Claro. Entonces se asignaba a un fraile, a un clérigo o a una beata, a una monja, que leyera fundamentalmente durante las comidas o en determinados espacios. Eso estaba regulado y hay ciertas evidencias. En el ámbito de la sociedad indígena no hay información, Ah, pero, pero imagino como pero, conservación, digamos, de la cultura, ¿no? no, pero, ¿qué sucede? Eh, Me imagino que en el momento de la catequesis, ¿no?, cuando el clérigo encargado de adoctrinarlos o el fiscal de la doctrina les leía las oraciones, o probablemente otro texto, se los leía en voz alta y les hacía repetir, ¿no? De modo tal que los ejemplos mejor documentados para lectura en voz alta provienen de ámbitos urbanos Ujú. y específicamente de ámbitos religiosos y ámbitos académicos. Ok, doctor. Doctor, otra cosa que me da curiosidad es claro, existieron listas oficiales de libros prohibidos, ¿no? Libros españoles, libros romanos, me imagino, pero en esa lista, en los casos peruanos, ¿hubieron poetas o libros de poemas que estuvieron prohibidos? ¿Qué libros curiosos estaban en esa lista Bueno, de prohibidos propiamente yo peruanos? no he trabajado sobre literatura o sobre poesía que estuviera prohibida. Tendría que ver los índices de libros prohibidos, ¿no? Pero sí, habían algunos autores franceses, algunos autores italianos. Lo que es fascinante es que había todo un, digamos así, todo un, no propiamente mercado, sino circulaban muchos textos literarios, históricos, filosóficos, de forma manuscrita, ¿no? Ok. Entonces, es probable, ¿no?, que dentro de este corpus de textos manuscritos circularan algunas poesías satíricas o algunos textos poéticos prohibidos por la Inquisición. Pero yo personalmente no he trabajado la literatura, la poesía, ¿no?, o los poemarios prohibidos por la Inquisición. Ok, doctor. Hablemos ahora un poquito sobre las imprentas en la época de Virreinato. O sea, quería publicar un libro de Virreinato. Bueno, en la época de Susana Villara me hubiera ido por aquí, por el centro, y imprimía, yo mismo cortar, refilaba, ¿no? Una locura. Pero en la época de Virreinato, ¿cómo haría? Bueno, buena pregunta. La imprenta llega aquí de manera tardía, en 1584, 40 años después que llegará a México, y el primer impresor viene de México, traído por los jesuitas, que es Antonio Ricardo, de modo tal que tanto en todo el Imperio Español, imprimir no era una actividad libre, ¿no? O sea, yo no podía imprimir lo que quería, en teoría. En la práctica, para imprimir un texto, cualquier texto, se requería una licencia, una autorización de la autoridad. Entonces, yo presentaba una solicitud, adjuntaba el texto, la autoridad, el virrey, la audiencia, el obispo, eh, hacía leer el texto, como hoy en día las editoriales someten los textos de los autores a una evaluación, y los censores, diríamos hoy en día evaluadores o lectores, emitían un dictamen. Si el dictamen era favorable, se publicaba el libro. Pero cuando uno lee los dictámenes de algunos libros, porque se publicaban muchas veces los dictámenes, uno se da cuenta que, como hoy en día, había lectores o censores que hacían una lectura muy cuidadosa del texto, pero otros sencillamente emitían un dictamen muy superficial, ¿no? Imagino que estarían ocupados. Por ejemplo, recuerdo haber leído el dictamen de un censor que da a entender que no ha entendido lo que ha leído, porque es un libro de ciencia,
Ya. en el Compendio Historial de Melchor Chufré del Águila, que es una historia, que es un texto en 3 partes, que se publicó aquí en Lima en el siglo XVII. Uno de los censores declara que ha leído los 3 diálogos, el segundo 2 y el tercero solamente uno. Honesto, ¿no? Eso me recuerda mucho eh, mi tarea como director Ajá. de la red histórica de la Universidad Católica, donde, bueno, como yo recuerdo cuando enviaba a evaluar un artículo, había ciertos evaluadores que lo hacían muy a conciencia y leían el texto con mucho cuidado, pero también había evaluadores que no evaluaban, ¿no? Que sencillamente eh, respondían generalidades, lo cual generaba un problema, ¿no? Porque esa evaluación, entre comillas, no tenía razón de ser. Pero en el siglo XVIII eh, hay publicaciones, sobre todo en la segunda mitad, que no tienen pie de imprenta, que se obligaba por ley, ¿no? Que los impresos debían tener un pie de imprenta. Entonces, eso plantea una cuestión. ¿Dónde se imprimieron y bajo qué condiciones? Entonces, hay un elenco de textos que no tienen pie de imprenta, no tienen lugar de impresión, no tienen año de impresión, ¿no? Entonces, eso plantea una serie de interrogantes. ¿Cómo así se imprimieron? ¿Se imprimieron sin la anuencia de la autoridad? No lo sabemos. ¿Sería eso como los inicios de la piratería en el Perú? ¿Algo así? No propiamente la piratería en el Perú, eh, pero no sé, me imagino que de repente tenían una autorización verbal de la autoridad, ¿no? Y sencillamente iban a la imprenta y imprimían el texto, ¿no? Pero eso es un aspecto de la historia de la imprenta y de la cultura impresa que hay que explorar, ¿no? Doctor, cambió mucho el lector de la colonia y el lector de la independencia. Bueno, Independencia. no tengo una respuesta porque no hay estudios al respecto, ¿Ok? ¿no? Eh, ¿Y por qué no hay estudios al respecto? Porque la historia del libro y la lectura en el Perú es un campo muy poco roturado, ¿no? De modo tal que lo que quizás puedo decir es que a fines del 18 y principios del 19, con el desarrollo del comercio, hay mayor cantidad de libros procedentes de Europa, en inglés, en francés, algunos procedentes de Norteamérica, ¿no? Pero el hecho de que esos libros estén en una colección privada no significa que el autor se haya leído, ¿no? Claro. Porque ayer como hoy, la posesión no significa necesariamente la lectura, ¿no? Entonces, yo considero que la historia del libro y la lectura en el Perú es un campo de estudio realmente muy amplio e increíblemente fascinante. Y basta ir al archivo, ¿no? Cada vez que voy al archivo encuentro elementos, ¿no? Interesantes, indicios acerca de prácticas de la lectura, eh, pero en verdad, queda mucho, mucho por hacer. Comprendo, doctor. Ahora sí pasamos a su reciente libro, a lectores, libros e intelectuales y su función social de la Biblioteca Nacional, ¿no? La primera pregunta sería con respecto a ese libro, eh, hablemos de San Martín como fundador y qué más hizo por la Biblioteca Nacional. Bueno, donó parte de su biblioteca personal, pero ¿qué significó San Martín como fundador? Bueno, San Martín era un hombre familiarizado, muy familiarizado con los libros, era un hombre muy culto. Él viajó al Perú, no solamente acompañado de sus soldados, sí, como lo digo en el libro, sino acompañado de sus libros, los donó a la Biblioteca Nacional, de modo tal que él y su círculo inmediato, entre ellos Monteagudo, eran conscientes de la importancia de la instrucción pública, de la necesidad de crear pues una institución que permitiera, como se decía en la época, la ilustración de la población, de modo tal que cuando se funda la Biblioteca Nacional en 1821, había que conseguir libros. Entonces San Martín dona libros, algunos miembros de la sociedad limeña
eh, también donaron sus libros, pero como San Marcos llevaba una existencia eh, bastante, a ver, digamos así, mm, vivía un letargo, Ok, ¿no? como ahora. No sé si como ahora, no puedo decir, Ya. llevaba un letargo, Ujú. porque la vida académica la tenía el convictorio de San Carlos, Ok. ¿no? Ah, ok, sí. ¿No? Uno iba a San Marcos básicamente como oficina que despachaba grados, ¿no? Certificados de estudios. Entonces lo que hacen es confiscan la biblioteca de San Marcos y la llevan al local de la Biblioteca Nacional, ¿no? Entonces el fondo de la biblioteca de San Marcos, de la biblioteca, ¿no? Que había sido creado durante la época del virrey Manuel de Amat y Junier, es el fondo, el acervo bibliográfico más importante, ¿no? Mm, De la Biblioteca Nacional. Ahora bien, la Biblioteca de San Marcos, que se crea en la segunda mitad del 18, se crea a partir de las colecciones de libros de los colegios de los jesuitas en Lima, ¿no? El Colegio de Bellavista, el Colegio San Pablo, el Colegio el Colegio del Noviciado, etcétera, ¿no? Entonces, una buena parte de ese fondo bibliográfico jesuita, que pasó a San Marcos y que luego pasó a la Biblioteca Nacional, estaba constituido, en mi opinión, ¿no? Por principalmente libros de carácter religioso, ¿no? ujú. Libros sobre doctrina, sobre mística, sobre ascética, sobre teología, sobre retórica, sobre homilética, en fin, muchos eh, eran textos de este acervo procedente de los colegios jesuitas. Entonces ahí surge una pregunta, o a mí me surge una pregunta, Ujú, que por el momento no tengo una respuesta, ujú, ujú. es hasta qué punto podría ser atractivo para un lector em, culto un corpus bibliográfico de esa naturaleza, Mm. ¿no? Pero en fin, es una cuestión que está pendiente, que queda abierta, ¿no? Y que por el momento no tengo una respuesta. Ahí surgieron dos personajes claves, ¿no? En dos momentos de crisis para la Biblioteca Nacional. El primero sería Ricardo Palma, ¿no? Y el segundo sería Jorge Basadre. ¿Nos podría ampliar un poquito cómo salvaron a la Biblioteca Nacional? Bueno, Palma hizo una labor muy importante luego de la ocupación chilena de Lima. Entre 1889 y 83 la biblioteca quedó devastada. El general Iglesias le encargó a Palma la reconstrucción o la segunda fundación de la Biblioteca Nacional, y Palma se sirve de sus contactos en el mundo académico internacional para lograr donativos muy importantes. Miembros de la sociedad limeña también donan libros. Palma se encarga, él personalmente y algunos allegados suyos, de recuperar libros que no habían sido de la Biblioteca Nacional, que no habían sido transportados a Chile, que se habían quedado en Lima. Entonces llevó a cabo una tarea muy importante, la reconstrucción de ese fondo. Y bueno, Basadre es el tercer fundador de la Biblioteca Nacional, primero San Martín, el segundo Ricardo Palma, el tercero Basadre, con el devastador incendio del año 43, de mayo del año 43. ¿No? ¿Y por qué se provocó ese incendio? Bueno, ¿por qué se provocó el incendio? Hay un excelente artículo de Carlos Aguirre que no intenta dar una respuesta, porque no hay una respuesta no hay una respuesta a cómo se produjo el incendio, pero hace muchos años, en el Instituto Ribabuero de la Universidad Católica, trabajaba don Alejandro Lozano, que si no me equivoco formó parte de la primera, si no una de las primeras generaciones de bibliotecarios, egresada de de la Escuela de Bibliotecarios que fundó Basadre. Y don Alejandro me contó que eh, antes del incendio, bueno, él había trabajado con el entonces director Carlos Romero, el que precedió a Basadre, y que en una oportunidad él estaba arreglando libros o limpiando y sin querer, ¿no? De casualidad, tocó un cable y le pasó electricidad. Entonces, al parecer, ¿no? Si le damos crédito al testimonio del señor Lostano,
las instalaciones eléctricas de la Biblioteca Nacional eh, no, estaban bastante deterioradas y quizás eso contribuyó. En el libro yo cuento que Palma, cuando el gobierno, a principios del siglo XX, le exige a Palma extender el horario de atención a la de la Biblioteca Nacional, él señala que es un riesgo porque se puede producir un incendio, ¿no? El local de la Biblioteca Nacional era un local muy antiguo, de madera, quincha, y el incendio, si no me equivoco, se produce un domingo, ¿no? En la noche de un domingo. Entonces, probablemente la causa del incendio fue, ¿no?, la condición tan deplorable, ¿no?, del sistema eléctrico. Hablando de condiciones deplorables, ¿qué opinión tiene al respecto de qué hacer con el Archivo General de la Nación? Bueno, eso es otro tema. Ujú. Palma, volviendo a Palma, cuando el general Iglesias le encarga la cuestión de la biblioteca y lo nombra director, él también asume la dirección del Archivo Nacional. Palma no tenía ningún interés por el Archivo Nacional y, bueno, el Archivo Nacional, y eso lo he estudiado en un artículo que salió publicado el año pasado, el Archivo Nacional se crea en 1861 en el papel, pero empieza a funcionar 6 décadas después. 6 décadas. Sí, se demora 6 décadas. Y yo tengo muy buenos recuerdos del Archivo General de la Nación, cuando funcionaba en el Palacio de Justicia. Era muy grato ir ahí. ¿Por qué era muy grato? Porque todo funcionaba bien. Uno se encontraba con muchos amigos, investigadores. Volví al local del Palacio de Justicia 2 años atrás y me sorprendió el estado de precariedad, cómo habían reducido la sala de lectura, eh, que no era tal porque era zona de tránsito de empleados, etcétera. El ruido que había, ¿no?, dentro de la reducida sala de lectura, que me hacía difícil, bueno, a mí en particular, la lectura de documentos, y eso que había ido a leer la correspondencia administrativa de Palma. Y es una lástima que no haya por parte del gobierno, o de los gobiernos así en plural, un interés por preservar la memoria histórica de nuestro país, ¿no? Y, y es deprimente, ¿no? Es realmente deprimente. Hoy parte del archivo está, eh, tengo entendido, está funcionando en la Biblioteca Nacional, no he ido. Otra parte está, bueno, sí es en el local del correo, que pues, tiene condiciones mejores, digamos así, ¿no? Pero es increíble que eh, el archivo, 150, más de 150 años después de su creación, no tenga un local, no tenga un local propio Ujú. y condiciones de seguridad. El local del correo, yo voy a ir el jueves, por ejemplo, el local del correo es un edificio de la época de Leguía, madera, quincha y barro, o sea, materiales perecibles, ¿no? Y la sola idea de que el día de mañana se puede producir, vamos, una inundación, etcétera, es de terror, ¿no? Pero es realmente deplorable, ¿no?, esta desatención. Y por otro lado también es deplorable y muestra el desinterés por parte del Estado, ese cambio continuo de directores, ¿no? Hubo hasta un periodista deportivo que fue director del archivo. Mire usted. Como dato anecdótico, para no hacerlo muy larga mi respuesta, No se preocupe. un antiguo compañero mío de colegio, Pedro Cateriano, años atrás me ofreció la jefatura del Archivo General de la Nación. Yo fui a su despacho. eh, Pedro ocupaba un cargo, no recuerdo en qué gobierno, y yo le dije, mira, yo no soy archivero. No, zapatero a tus zapatos, como dice el refrán. El archivo requiere de archiveros, Ujú. como la Biblioteca Nacional requiere de bibliotecarios, ¿no? Entonces, yo decliné, por más que insistió que el servicio a la patria, el sacrificio a la patria, que no, ni sacrificio ni nada. Tiene que ser manejado por especialistas, por archiveros. Como la Biblioteca Nacional tiene que ser dirigida por bibliotecarios, ¿no?, que tienen una formación
no periodistas, no, bibliotecarios. Entonces, la situación del archivo es preocupante y, y cuando uno tiene la oportunidad de trabajar en un archivo en el extranjero, realmente eh, es víctima de la envidia. El Archivo Nacional de Bolivia, primer mundo, ¿no? Pero en fin, yo espero que algún día algo similar suceda acá. Ok, doctor. Ya, pues, dos últimas preguntas para finalizar. Bueno, una es, bellos recuerdos de bibliotecas. Yo tengo recuerdos, bueno, en mi casa, una biblioteca pequeña, pero sí la biblioteca de mi colegio, que es también jesuita como el de usted, me parece. Yo estudié en el colegio San Francisco Javier, que antes eran de los jesuitas en Breña, en Ujú. la iglesia de los Desamparados. Y es una biblioteca hermosa, ¿no? Hay bastante historia. Y ahí empecé mi camino en la literatura con La destrucción o el amor de Vicente Leisandro, con los españoles. Y después la Biblioteca Nacional, el local del centro de Abancay, ¿no? Que era una sala bella, la sala de repertorio, ¿no? Que uno podía coger libros Sí, sí. y podía, ¿no? Es un buen inicio, un buen recuerdo para un joven. ¿Usted qué biblioteca recomendaría o qué recuerdos bellos de esas bibliotecas? Bueno, yo de la Biblioteca Nacional, que iba cuando estaba en la universidad, eh, eh, estudiando la licenciatura, el bachillerato y luego la licenciatura, y yo recuerdo mucho que los referencistas de la antigua sala, de llamada sala de investigaciones del local en Yabancay, eran increíblemente amables, Ujú. solucionaban todo, siempre estaban dispuestos a ayudar y la relación era muy, muy cordial. Pero así como en el archivo, yo tengo muy presente que uno iba a la sala de investigaciones de la Biblioteca Nacional y se encontraba con el doctor Loma, con el doctor de Negri, ¿no? A veces se encontraba uno con compañeros de la universidad, con investigadores extranjeros, y era realmente muy agradable. Tengo una anécdota, no sé si tengo tiempo para Sí, contar, sí, sí. muy breve. Eh, Claro que sí. la, Uno de los directores de la Biblioteca Nacional fue Juan Mejía Vaca, Ah, claro. Tenemos ¿no? una librería, Juan Mejía Vaca, Y el editor. yo Ujú. necesitaba consultar un libro y la Biblioteca Nacional, los empleados de la biblioteca habían decretado una huelga. Entonces alguien me dijo, si quieres entrar a consultar en la sala de investigaciones, te acercas al piquete en la puerta y pides hablar con Juan Mejía Vaca. Entonces yo fui, estaba el piquete ahí, en la puerta, y dije, vengo a hablar con el director. Me hicieron pasar. Ujú. No, la biblioteca era un silencio, bueno, vacía, ¿no? Entré a hablar con Mejía Vaca, él me recibió, estaba en su despacho, y me dijo, bueno, ¿qué lo trae por acá? Bueno, dije, quiero consultar un libro en particular, que está en la sala de investigaciones. Ah, no hay ningún problema. Y al momento de despedirse, me dijo, saludos a su papá. Entonces yo me dije, ¿cómo conoce él a mi papá? Sucede que mi padre había sido médico, eh, había tenido su consultorio aquí en la esquina, aquí a una cuadra, en la esquina de Wilson con Colmena, porque en los años, décadas atrás, muchos médicos tenían sus consultorios en el centro. Y Mejía Vaca empezó como librero ambulante, vendiendo libros de medicina. Me gusta. Entonces, Ujú. yo entré a la sala de investigaciones, estaba allí la jefa, una bellísima persona, Irma García, y yo tengo una imagen así, el piso y las mesas, todos cubiertos de polvo. Ah, ya. Entonces, Irma vino, limpió Ujú. mi espacio, yo me senté, me sacó el libro, consulté y con las mismas, bueno, salí, ¿no? Genial. Entonces, Ujú. es un recuerdo, eh, m- tengo muy bonito, ¿no? De don Juan Mejía Vaca y sobre todo de esa excepcional bibliotecaria, ¿no? Irma García. Doctor, para finalizar, ¿usted diría que la censura en el Perú con respecto a las nuevas publicaciones existe? Claro, hay que verlo, ¿no? No voy a mencionar casos específicos. Sí. Yo luego de publicar mi último libro sobre la censura hace 2 años, me propuse me hice el firme propósito de no volver a publicar nada sobre la censura. Ok. Pero
nunca ha estado la censura más viva que durante este gobierno, Sí, es verdad. o durante los últimos gobiernos, ¿no? Bueno, Lo hemos visto en el teatro, en el cine, en fin, en muchas esferas, y yo creo que es un campo también que, bueno, no lo voy a estudiar ahora porque ya no me va a alcanzar la vida, ujú, pero sí preguntarse por qué, ¿no? ¿Por qué el poder eh, se sirve, ¿no? De la censura y qué oscuros designios, ¿no? Están detrás de la mano de los censores? Lo vemos en el Parlamento, ¿no? Lo vemos en diferentes ámbitos del poder, ¿no? Y yo creo que bueno, la lectura nos hace, peligrosos. bueno, Ujú, la lectura nos nutre de ujú. ideas, nos nutre el imaginario, permite que enriquezcamos el vocabulario, etcétera, pero también nos dota de elementos y de una cultura ciudadana y de una cultura democrática. Entonces, cuando yo escucho a algunos parlamentarios que son incapaces de articular una oración completa, Claro. ¿no? O de improvisar un discurso, yo tengo la seguridad, ¿no? O certeza de que son poco cultores de la lectura. Muchas gracias por su tiempo, doctor. No, muchísimas gracias por la entrevista en medio de este fascinante espacio. Muy amable. Buenas Gracias, noches. gracias. No deje nunca el vicio de la lectura. Hasta una próxima edición de Ese Maldito Vicio, el podcast de los escritores malditos. Muy buenas noches.